Para casarme con Alejandro, invertí todos los ahorros de 8 años trabajando como empleada. Compré un departamento en una zona exclusiva de Ciudad de México, con vista a las luces de la ciudad. Ni en mis peores pesadillas imaginé que mi suegra llamaría a unos técnicos para destrozar la cerradura electrónica de mi entrada. Seguramente pensó que, si metía a su otro hijo a vivir allí, yo me quedaría callada y aceptaría la derrota, preocupada por las apariencias familiares. Pero se equivocó. Esa misma noche, regresé a casa de mis padres y publiqué un anuncio en un portal inmobiliario. Se renta departamento, condiciones excelentes. 3 días después, mi suegra llegó con su otro hijo y su esposa, muy orgullosa, lista para poner el nuevo código de acceso. Pero al abrir la puerta, no los recibió una sala acogedora. Se encontraron con el dueño de un gimnasio de artes marciales mixtas, un hombre lleno de tatuajes que acababa de depositar 420,000 pesos por un año de renta adelantada. Antes de empezar nuestra historia, te agradecería mucho que te suscribieras al canal, nos dieras un me gusta y nos dejaras un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. El elevador se detuvo silenciosamente en el piso 15, un complejo residencial de lujo recién construido en la ciudad. Desde la ventana del pasillo se podía ver toda la majestuosidad de la capital. Elena caminaba sobre la alfombra de alta calidad, dirigiéndose hacia la unidad 1502. Para poner su nombre en la escritura de este departamento, ella había trabajado hasta el cansancio durante 8 años, invirtiendo cada peso de sus ahorros. El pasillo aún conservaba ese olor fresco a pintura nueva. Elena se detuvo frente a la puerta y extendió la mano para ingresar su código personal. Pero sus dedos se quedaron suspendidos en el aire, paralizados. El panel de la cerradura electrónica debía ser de cristal negro, el que ella misma había elegido. Pero lo que tenía enfrente era un panel de metal plateado que brillaba fríamente. Y en el borde de la puerta se veían claramente 2 rasguños profundos, como si hubieran usado herramientas pesadas. Elena se quedó mirando esas marcas por unos segundos. Luego, extendió el dedo índice y marcó su fecha de nacimiento en el panel plateado. ¡Pip! Número no registrado. Un sonido mecánico y frío resonó en el pasillo vacío. Probó de nuevo, esta vez con la fecha de cumpleaños de su esposo. ¡Pip! Número no registrado. Elena dejó de intentarlo. Dejó caer los brazos y, junto a los rasguños, vio unos pequeños fragmentos de metal esparcidos en el suelo. Se dio la vuelta en silencio y caminó hacia el área del elevador. En el centro de seguridad del segundo piso, el guardia que estaba de turno bebía un café, pero al ver a Elena, dejó la taza y se levantó apresuradamente. Necesito ver las cámaras de seguridad frente al departamento 1502 de hoy. La voz de Elena, parada frente al escritorio, era sorprendentemente tranquila. Un destello de nerviosismo cruzó los ojos del guardia. Sus dedos que sostenían el mouse se detuvieron un segundo. Usted es la residente del 1502, ¿verdad? Es que esta mañana... Muéstreme el video de esta mañana. Elena lo miró directamente a los ojos. El monitor retrocedió hasta las 10 de la mañana. En la pantalla en blanco y negro, la puerta del elevador al final del pasillo se abrió. Rosa, su suegra, caminaba decidida hacia el departamento 1502 con su ropa deportiva de siempre. Detrás de ella, un hombre con un chaleco de trabajo y una caja de herramientas la seguía. No había sonido, pero Elena podía ver claramente el movimiento de los labios de su suegra, señalando la cerradura y hablando rápido. Ella conocía perfectamente esa expresión. Soy la madre de la dueña, y el dinero con el que se compró esta casa es de mi hijo, así que quítala de una vez. El cerrajero sacó un taladro eléctrico. En la pantalla saltaron chispas un par de veces. El panel negro original fue arrancado y cayó al suelo. Es que la señora trajo documentos que probaban que eran familiares. Decían claramente el nombre de su esposo. El guardia tragó saliva mientras explicaba. Nos dijeron que la esposa había olvidado la contraseña y estaba causando un escándalo, así que no pudimos detenerlos. Elena se quedó mirando la pantalla,
viendo cómo su suegra golpeaba el nuevo panel con satisfacción una vez instalado. Sacó su teléfono y grabó el monitor. Entiendo, muchas gracias. En la tienda de conveniencia en la planta baja del edificio, el aire acondicionado refrescaba el ambiente. Elena compró una botella de agua mineral fría y se sentó en una mesa de plástico junto a la ventana. La botella se cubrió de gotas de agua al instante, creando pequeños charcos sobre la mesa. Abrió la tapa y bebió un poco. El agua helada bajó por su garganta hasta su estómago, y su espalda, que estaba encorvada, se enderezó. Elena sacó su tableta de trabajo de su bolso y la puso sobre la mesa. Alejandro, su esposo, la había pedido prestada el mes pasado diciendo que necesitaba investigar algo. Y, por descuido, no cerró su sesión en la aplicación de mensajería. Elena tocó el icono del globo de texto amarillo. En la parte superior, fijado como Familia Unida de Alejandro, el chat grupal mostraba un número rojo brillante, 45. El mensaje más reciente era una foto. Una vista de la ciudad tomada desde la gran ventana del departamento 1502. Era un mensaje de su cuñado, Javier. Javier. Increíble, hermano. La vista aquí es genial. Tomarse una cerveza aquí va a ser otro nivel. Rosa respondió inmediatamente. Rosa. Claro que sí. ¿Quién lo duda? Javier ha sufrido mucho viviendo en ese departamento pequeño y oscuro. Ahora podrá criar a sus hijos como se debe. Es lo menos que tu hermano mayor puede hacer por nosotros. Alejandro respondió. Alejandro. Mamá, cambiaste la contraseña. Elena podría ir por allá esta tarde a ver unos muebles. Rosa. Claro que sí. La cambié por la fecha de nacimiento de Javier. Si esa mujer hace un escándalo, enséñale quién manda en casa. No es posible que una esposa no obedezca lo que decide la familia de su marido. Supongo que no será tan mala como para dejar a su propio cuñado en la calle. Respuesta de Alejandro. Alejandro. Entendido, mamá. Yo me encargo de convencer a Elena. Dejen que metan las cosas primero. Una vez que todo esté adentro y sea un hecho consumado, ella no se atreverá a llamar a la policía. Le importan demasiado las apariencias. Terminará aguantándose. Elena miró fijamente esa frase. Una vez que sea un hecho consumado, extendió el dedo pulgar, presionó el charco de agua sobre la mesa y trazó una línea lentamente. La marca de agua en la mesa de plástico se evaporó rápidamente en el aire frío del aire acondicionado. Guardó capturas de pantalla de todo el historial de chat y realizó una copia de seguridad en su nube. Luego, abrió su cuenta de redes sociales y subió una foto de su pase de abordar que había tomado en el aeropuerto durante un viaje de negocios a Cancún. Escribió lo siguiente: problemas inesperados. Estaré de viaje de negocios en Cancún por 3 días. Mi agenda está muy apretada, así que no podré responder mensajes fuera de temas de trabajo. Presionó el botón de enviar. Elena guardó la tableta en su bolso y se levantó. Tiró la botella de agua mineral, que apenas había probado, al basurero. Salió de la tienda sin mirar atrás y caminó hacia la estación de metro. Iba a tomar el tren hacia casa de sus padres. A la mañana siguiente, en la oficina de la agencia inmobiliaria más grande de la zona, el agente, el señor Martínez, dejó una taza de té verde caliente sobre la mesa y miró a Elena, que estaba sentada en el sofá, con ojos de sorpresa. ¿El departamento 1502? Señora Elena, ¿no acaba de registrar la transferencia de propiedad hace apenas unos días? Usted dijo que viviría ahí. No voy a usar el lugar, así que lo rentaré. Publique la propiedad hoy mismo. ¿Hoy mismo? La cara del señor Martínez se tensó. Pedir el pago de contado no es fácil, y con los precios actuales en esta zona de lujo, la anualidad de un departamento nuevo con esa vista cuesta al menos 480,000 pesos. No hay mucha gente que pueda mover tanto dinero en un solo día. Rentélo por 420,000 pesos el año. Elena miró directamente a los ojos del señor Martínez. Es 60,000 pesos más barato que el precio de mercado anual. Solo tengo una condición: que firmemos el contrato esta tarde, que el pago total de la anualidad se transfiera a mi cuenta hoy y que la persona pueda mudarse esta misma noche. ¿Tiene a alguien?
El señor Martínez contuvo el aliento. Un departamento de lujo en una ubicación privilegiada, con un enorme descuento al pagar el año por adelantado. Era como carne fresca cayendo ante un lobo hambriento. «Espéreme un momento». Corrió hacia su escritorio, tomó el auricular y comenzó a marcar desesperadamente. A las 2 de la tarde, la puerta de cristal de la oficina se abrió de golpe. 3 hombres corpulentos entraron, haciendo que la oficina, que no era pequeña, se sintiera pequeña al instante. El hombre que iba al frente tenía el cuello tan grueso como su cabeza, y bajo su camiseta de manga corta se asomaban tatuajes. Sus orejas parecían masa de pan amasada y mal formada. Eran las típicas orejas de boxeador, resultado de años de entrenamiento de combate. El señor Martínez se levantó de un salto detrás de su escritorio y dijo con voz ronca: «Don Roberto, bienvenido. Ella es la dueña, la señora Elena». Don Roberto arrastró una silla y se sentó con fuerza. La silla de cuero emitió un gemido. Miró fijamente a Elena y abrió la boca con voz ronca. «Elena, ¿verdad? Martínez me dijo que podía mudarme hoy mismo pagando el año completo, ¿es cierto?» «Es cierto». Elena respondió sin evitar su mirada. «Bien». Don Roberto golpeó la mesa. «El edificio donde estaba nuestro gimnasio quebró. Esta mañana incautaron todo el lugar. Nos devolvieron el dinero de nuestra inversión, pero estos 2 que vienen del campo se iban a quedar en la calle hoy. He oído que la sala es muy grande. ¿Caben unas 10 colchonetas de práctica? La sala es muy espaciosa y no tiene muebles. Puede usarla como guste, siempre y cuando no toque los muros estructurales». El señor Martínez apresuradamente sacó el contrato que había imprimido y la escritura de propiedad de Elena. «Don Roberto, vea esto. La situación legal es muy limpia. Está a nombre exclusivo de la señora Elena, sin gravámenes». Don Roberto echó un vistazo al nombre en el contrato y deslizó el documento hacia adelante. «Odio leer letras pequeñas. Dígame el número de cuenta». Sacó su teléfono del bolsillo del pantalón y presionó la pantalla con sus dedos gruesos. En menos de un minuto, el teléfono de Elena vibró. Una notificación llegó de su aplicación bancaria. «Pago de anualidad de 420,000 pesos recibido en su totalidad». Ese dinero fue depositado directamente en su cuenta personal de emergencia, que ella había creado antes de casarse. Tras firmar, Elena sacó un post-it amarillo de su bolso. Escribió un número de 6 dígitos. Arrancó el papel y se lo entregó a don Roberto. «Es la clave de la cerradura electrónica. Una vez que entren, cámbienla por la que gusten». Don Roberto aceptó el papel y lo metió en su bolsillo. «Don Roberto, tengo un favor que pedirle». Elena lo miró y se detuvo un momento. Don Roberto levantó la vista. Los 2 hombres corpulentos detrás de él también tensaron los hombros. «Se dice que hay una nueva modalidad de fraude en esta ciudad». La voz de Elena no era fuerte, pero resonó claramente en la tranquila oficina. «Al parecer, los estafadores buscan departamentos nuevos recién rentados. Se aparecen de repente sin que nadie sepa, fingiendo ser mis familiares o los verdaderos dueños, y amenazan para que les entreguen la casa». Las cejas de don Roberto se fruncieron y una cicatriz en su cara se movió. «No tengo ningún familiar que vaya a visitar esa casa». Elena bajó un poco la cabeza. «Si se encuentran con alguien que entra a la fuerza de esa manera, por favor, no duden en llamar a la policía de inmediato. Es claramente allanamiento de morada». «Fraude, ¿eh?» Don Roberto se rió con la nariz, giró su cuello grueso y se escuchó un crujido de huesos. «Hace 5 años, unos estafadores me robaron todos mis ahorros de boda. Es la escoria que más odio en este mundo. No se preocupe, Elena. Si aparecen frente a mí, primero les romperé los huesos y luego los entregaré a la policía». Elena se levantó y se inclinó profundamente. «Entonces cuento con usted». 3 días después, al mediodía, el elevador llegó al piso del departamento 1502 y las puertas se abrieron con un sonido seco. Rosa, la suegra, vestía un elegante vestido de seda y un chal, con el cabello impecablemente peinado en el salón. Caminaba con la dignidad de una reina inspeccionando sus tierras. Detrás, Javier arrastraba 2 maletas negras grandes, jadeando.
Su esposa, Valeria, llevaba una maceta de orquídeas para el regalo de inauguración. Sostenía su teléfono en alto y buscaba el ángulo para una selfie con la ventana de fondo. Tras tomarse la foto, Valeria bajó la cara y tocó rápidamente la pantalla. Por fin escape de ese departamento asqueroso, viviendo en un departamento de lujo en la mejor zona de la ciudad. Rosa se detuvo frente a la puerta del 1502, miró a su nuera y la fulminó con la mirada. «No se queden ahí parados, metan las maletas. Esa nuera insoportable está en un viaje de negocios en Cancún y no regresa hasta tarde. Cuando llegue y vea todas sus cosas en la recámara, no podrá hacer nada. No va a tirar sus cosas al pasillo. Sí, suegra». Valeria sonrió y guardó su teléfono. Rosa se volvió hacia la puerta y acarició con satisfacción el panel metálico de la cerradura electrónica. «¡Ay! Esto es realmente maravilloso. Se nota la calidad a simple vista». Estiró el dedo e introdujo la fecha de nacimiento de su hijo menor con soltura. ¡Clic! La pesada puerta de hierro se abrió. «Ah, mi pequeño hijo, por fin vas a vivir en una casa decente». Rosa abrió la puerta de par en par, extendió los brazos y entró. Entornó los ojos, lista para disfrutar del aroma a pared nueva y el tacto del piso de madera de lujo. Pero lo que penetró en su nariz fue un olor intenso a pomada de árnica y un tufo ácido a sudor. Rosa abrió los ojos de golpe. En la amplia sala no había el sofá de cuero de lujo ni la televisión gigante que imaginaba. El piso, que debería haber estado reluciente, estaba cubierto por colchonetas de espuma azules. En el centro, 3 hombres sin camisa, con músculos enormes, estaban enredados practicando lucha de piso. Uno de ellos, con un tigre tatuado en la espalda, estaba estrangulando el brazo de otro hombre. La televisión estaba sobre una caja de cartón, transmitiendo un combate de artes marciales mixtas a todo volumen. Al escuchar la puerta, los 3 hombres se detuvieron simultáneamente y miraron hacia la entrada. Parecían 3 bestias a las que les habían interrumpido la comida, mirando hacia la puerta. Rosa se quedó con la boca abierta sin poder emitir un solo grito, congelada en el lugar. Valeria, que asomaba la cabeza desde atrás, dejó caer la maceta de orquídeas al suelo de baldosas con un estrépito. La tierra de la maceta rota salpicó el dobladillo del elegante vestido de Rosa. Don Roberto soltó a su compañero de sparring y se levantó de la colchoneta. Agarró una toalla que colgaba de la ventana y se secó el sudor de la frente. Cada vez que pisaba la colchoneta descalzo, se escuchaba un sonido sordo y se acercaba a la entrada paso a paso. Parecía una torre de acero acercándose para aplastarlos. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó don Roberto mirando hacia abajo a los 3 que estaban atónitos. Su voz retumbó como un tambor. Javier tragó saliva y, para proteger su frágil orgullo de hombre, se arrastró desde detrás de su madre. Sacó el pecho, señaló con el dedo a don Roberto y gritó: «Oh, oye, ¿qué hacen aquí unos delincuentes como ustedes? ¿Saben dónde están? Lárguense de la casa de la esposa de mi hermano». La mirada de don Roberto se volvió fría como el hielo. Sus orejas destrozadas brillaban bajo la luz fría del pasillo. Giró el cuello y miró a sus 2 compañeros. «¿La esposa de tu hermano?». La comisura de los labios de don Roberto se torció. Caminó hacia una mesa plegable junto a la entrada y tomó una carpeta de plástico transparente. Se volvió, caminó hacia Javier y de repente levantó la mano. «Paz». La carpeta de plástico con documentos golpeó despiadadamente la mejilla de Javier. Javier se tambaleó, cayó sobre la tierra de la maceta rota y soltó un chillido agudo. Los documentos volaron de la carpeta y una hoja aterrizó a los pies de Rosa. Era un contrato de arrendamiento con un sello rojo muy claro. Don Roberto los miró de arriba abajo y cerró el puño. Así que los estafadores finalmente aparecieron. Rosa soltó un grito que le desgarró la garganta, retrocedió y golpeó su espalda contra el marco de la puerta de hierro. Su vestido de seda se enganchó en las bisagras metálicas y se rasgó con un sonido que ponía la piel de gallina. «¿Qué te crees que haces?», gritó señalando a don Roberto con sus manos temblorosas. «¿Cómo te atreves a golpear a mi hijo? ¡Alguien ayúdeme! ¡Auxilio, robo!».
Don Roberto se limpió la oreja con el dedo meñique y torció los labios con frialdad. Sin prestar atención a Javier, que rodaba por el suelo, le hizo un gesto con la barbilla a su compañero de corte deportivo, que estaba detrás. «Oye, llama a la policía. Allanamiento de morada, obstrucción de funciones y daños a la propiedad. Denúncialos por todo». El hombre de corte deportivo tomó el teléfono de la ventana y marcó al 911 de inmediato. Javier se levantó luchando desde el suelo, sosteniéndose la mejilla inflamada. En su pómulo, cortado por el borde afilado de la carpeta, brotaba un hilo de sangre. Miró el brazo de don Roberto, que parecía más grueso que su propio muslo. Se tragó los insultos que le llegaban a la garganta y gritó hacia afuera de la puerta. «Valeria, ¿qué haces ahí parada? ¿No ves que están golpeando a tu esposo?» Valeria se sobresaltó ante el grito y tembló por completo. Apretó su teléfono con ambas manos y pegó su cuerpo contra la pared fría del pasillo. El tacón de sus zapatillas rechinó contra las baldosas. No tuvo el valor de avanzar, y al cruzar miradas con la mirada helada de don Roberto, contuvo la respiración y comenzó a retroceder lentamente hacia el elevador. «¿A dónde crees que vas?» Otro hombre, sin camisa y con un tigre tatuado en la espalda, pasó por encima de la colchoneta y bloqueó la entrada. Parecía un muro de ladrillos gigante. Miró hacia abajo y dijo con voz grave: «No se mueven de aquí hasta que llegue la policía». Valeria soltó un jadeo. Sus piernas cedieron y se sentó contra la pared del pasillo. El teléfono que sostenía en la mano cayó al suelo con un ruido seco. Rosa, al ver que su nuera no servía para nada y que su hijo menor no podía ni responder, sintió una rabia que subió desde sus entrañas hasta la cabeza. En sus 30 años como suegra, nunca había recibido tal humillación. Se recompuso, metió la mano en su bolso de marca falso. Sus dedos tocaron un bulto envuelto en papel periódico viejo. Era sal bendita que le había dado un famoso adivino ese día para ahuyentar los malos espíritus, al decirle que iba a entrar a la nueva casa de su hijo. Malditos delincuentes sin corazón. Rosa rompió el periódico, tomó un puñado de sal, cerró los ojos con fuerza y la arrojó contra la cara de don Roberto. «Váyanse, espíritus malignos, lárguense de la casa de mi hijo». Los granos de sal blanca volaron por el aire, golpeando la cara y el cuerpo de don Roberto como granizo, y cayeron sobre la colchoneta azul. Varios granos de sal entraron en sus ojos. El aire en la sala se congeló al instante. Don Roberto cerró su ojo derecho y se frotó con el dorso de su mano ruda. Bajó la cabeza profundamente y miró los granos de sal blanca pegados a su cuerpo. Su respiración se volvió más pesada. Una violencia sangrienta, surgida desde lo más profundo, exudaba de cada poro de su piel. Paso a paso, con pasos pesados, se acercó a Rosa. El periódico roto en manos de Rosa cayó al suelo. Su ímpetu, que parecía tocar el cielo, se rompió finalmente. Su cuerpo se encogió instintivamente y retrocedió. Finalmente, la parte posterior de su cabeza golpeó la puerta de hierro con un golpe seco. «Señora». Don Roberto apretó los dientes. Una voz sofocada salió de entre sus dientes. «Acabo de pagar 420.000 pesos de renta adelantada y ni siquiera he dormido una noche aquí. ¿Y me echas sal?» Esta es la casa de la esposa de mi hijo mayor». Rosa gritó con voz temblorosa, intentando ocultar su miedo. «Se compró con el dinero que ganó mi hijo. Ustedes, esa mujer serpiente, los engañó. Esta casa es nuestra». «Oye». Don Roberto ignoró sus gritos y gritó sin mirar atrás: «Diles a la policía que los sospechosos usaron armas químicas contra mis ojos. Y llama a una ambulancia también». 30 minutos después, se abrieron las puertas automáticas de una comisaría. El aire en el vestíbulo estaba cargado con olor a sudor, café instantáneo y papel de copias barato. El joven oficial de turno creaba el informe frente al monitor de su computadora. Rosa estaba sentada en una silla de plástico azul junto a la pared. Su vestido elegante parecía un trapo viejo, y su dobladillo estaba cubierto de barro. Se daba palmadas en la cintura con el puño mientras se quejaba sin parar. «Es increíble, no tengo palabras.
denunciar a ciudadanos decentes. Esto es un error del país. Javier estaba encogido junto a su madre, sosteniendo un vaso de papel que le habían dado en la recepción. Su mejilla izquierda estaba totalmente inflamada, como si tuviera un bollo de carne dentro de la boca. Valeria estaba sentada 2 asientos más lejos, con la cabeza baja. Su delineador de ojos estaba corrido por las lágrimas, dejando círculos negros alrededor de sus ojos, y solo golpeaba la pantalla de su teléfono. Don Roberto y sus 2 compañeros estaban sentados al otro lado del pasillo. Don Roberto se limpiaba el sudor del cuello con una toallita húmeda, lanzando miradas hacia Rosa de vez en cuando. Eran miradas frías, como si viera un montón de basura que ni siquiera se podía reciclar. ¿Llegaron sus familiares? El joven oficial dejó de escribir y miró a Rosa desde detrás del panel. Ya los llamamos hace rato. Mi hijo mayor trabaja en una gran empresa y es un hombre muy ocupado. Rosa enderezó la espalda y alzó la voz. Oficial, ¿qué están esperando para arrestar a esos delincuentes? Mire cómo dejaron la cara de mi hijo menor. Es un joven importante que pronto entrará a una gran empresa. ¿Qué van a hacer al respecto? La puerta de cristal se abrió de nuevo. Alejandro entró al vestíbulo, empapado en sudor, con un traje gris oscuro impecable pero con la corbata medio suelta. Sin tiempo para recuperar el aliento, cambió su expresión a una mezcla de actitud humilde y la arrogancia típica de un ejecutivo, acercándose al escritorio del oficial. Oficial, buenas tardes. Me llamo Alejandro. Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su pecho y la entregó con ambas manos. Ella es mi madre. Lo siento muchísimo. Causamos muchos problemas. Todo esto es un malentendido familiar. Lo resolveremos amistosamente. El joven oficial no tomó la tarjeta, solo la miró de reojo. ¿Malentendido familiar?, dice. Su madre trajo a un cerrajero, destrozó la puerta de un departamento con un contrato de renta vigente e intentó entrar ilegalmente. Esto es claramente allanamiento de morada y daños a la propiedad. La sonrisa en la cara de Alejandro se congeló. Giró el cuello, miró a Javier con una expresión terrorífica y le dijo al oficial en voz baja: «Esa casa no está a mi nombre, sino al de mi esposa, Elena. Probablemente ella rentó la casa por despecho por problemas entre nuera y suegra. Es un bien común de la pareja. ¿Cómo puede haber allanamiento? Según el registro de propiedad, la dueña exclusiva es la señora Elena». El oficial señaló el contrato de renta sobre el escritorio. Independientemente de si son esposos o no, los derechos de residencia del inquilino actual, el señor Don Roberto, están protegidos legalmente de forma absoluta. Además, el señor Don Roberto se niega a cualquier forma de conciliación y exige que se llegue hasta las últimas consecuencias legales. Alejandro se dio la vuelta y se acercó a Don Roberto, quien estaba sentado al otro lado. Se inclinó, fingiendo la actitud más sincera del mundo. «Don Roberto, le pido una disculpa sincera. Mi esposa es joven e inexperta y le causó este gran problema. ¿Qué le parece si le pago el doble de la indemnización? Podría desalojar la propiedad». «¿Mi esposa es inexperta?». Don Roberto no movió ni un milímetro el trasero. Levantó solo el cuello para mirar a Alejandro y soltó una carcajada. «A mi parecer, el hijo que parece más inexperto es usted». «¿A qué se refiere?». Alejandro frunció el ceño. Su cuerpo se tensó instintivamente bajo el saco. «Elena me pidió que le dijera esto». Don Roberto se puso de pie. Su sombra gigante engulló a Alejandro en un instante. «Que si no quería que toda su empresa se enterara de que usted se confabuló con su madre para robar la casa de su esposa, será mejor que se quede callado y espere en la comisaría». Alejandro dio un paso atrás. Su rostro se volvió color tierra. Sacó rápidamente su teléfono y marcó el número de Elena como un loco. «El número que usted marcó está apagado». Ese sonido mecánico fue como un cuchillo en el vestíbulo ruidoso de la comisaría. En ese momento, se escuchó un frenazo desde la calle fuera de la comisaría. Un sedán negro se detuvo en la acera. Las puertas automáticas del vestíbulo se abrieron. Elena entró.
Llevaba una gabardina beige ajustada y zapatos negros planos sin tacón. Su cabello estaba perfectamente recogido, sin un solo mechón fuera de lugar. No había ira ni arrepentimiento en su rostro. Parecía alguien que regresaba de hacer las compras en el supermercado, aterradoramente tranquila. A su lado, caminaba un hombre de mediana edad vestido con un traje azul marino y un maletín negro. El hombre se acomodó los lentes dorados y observó el vestíbulo con mirada aguda. Al ver a Alejandro, él corrió hacia ella como si fuera un salvavidas. Agarró el brazo de Elena con fuerza y susurró de manera amenazante. ¿Qué estás planeando? Diles ahora mismo a la policía que es mi casa y retira la denuncia contra ese inquilino. Mi madre está a punto de desmayarse de la presión. Deja de avergonzar a la familia. Elena se detuvo. Bajó la mirada y observó en silencio la mano de Alejandro, que apretaba su brazo con fuerza. Una mano bien cuidada, con uñas limpias. Esa mano, en su propuesta de matrimonio, sostenía un anillo de diamantes y temblaba delicadamente. Y hace apenas unos días, esa misma mano escribió tranquilamente en la aplicación de mensajería: «Hagámoslo un hecho consumado». Elena levantó su otra mano, agarró la muñeca de Alejandro y, con decisión, desprendió sus dedos uno por uno. «No me toques». Su voz no era fuerte, pero fue suficiente para helar la espalda de Alejandro. «¡Ay, Elena! ¡No era!». Rosa saltó de la silla y corrió hacia Elena. Intentó mantener su dignidad de suegra hasta el final, pero su voz temblorosa revelaba su miedo. «Ignorante. Aunque me caigas mal, ¿cómo pudiste meter a ese delincuente a la casa? Deja de dar problemas y arregla esto. Mi Javier está cansado y necesita descansar». Elena miró en silencio las manchas de barro y el cabello despeinado de su suegra. En lugar de responder a sus gritos, giró la cabeza hacia el hombre que estaba a su lado. «Licenciado Cortés, por favor». El abogado Cortés asintió. Avanzó hacia el escritorio de recepción y dejó su tarjeta. «Oficiales, buenas tardes. Soy el abogado Cortés, representante legal de la señora Elena. Respecto al allanamiento de morada a la propiedad privada de mi clienta, presento formalmente la denuncia». «No puedo creer que sea abogado». Valeria abrió los ojos y lanzó un grito agudo. Estaba segura de que no usaría abogados contra la familia. El abogado Cortés abrió su maletín y sacó archivos gruesos sobre el escritorio. Extendió las hojas, A4 impresas pulcramente. El primer documento es el registro de propiedad. Se demuestra claramente que el departamento fue comprado con el 100% de los fondos de la señora Elena antes del matrimonio, siendo un bien propio. La voz tranquila y profesional del abogado Cortés resonó claramente en el vestíbulo vacío. El segundo documento es el video de seguridad del pasillo. Registra claramente todo el proceso en el que la señora Rosa, acompañada de un cerrajero, destruyó la cerradura electrónica. El oficial tomó la captura de pantalla del video, la confirmó minuciosamente y asintió. Y el tercer documento. El abogado Cortés sacó un estado de cuenta bancario. Este es el historial de transacciones de la cuenta de Alejandro. En los últimos 3 meses, Alejandro ha transferido un total de 300.000 pesos a la cuenta de su hermano Javier. Este dinero, en realidad, era capital que la señora Elena le había confiado temporalmente para los gastos de decoración de su nuevo hogar. Alejandro casi cae de rodillas. Miró el estado de cuenta y murmuró con labios temblorosos: «¿Tú investigaste mis cuentas para probar lo que estabas planeando?». Elena finalmente habló. Lo miró con una mirada carente de cualquier calidez. «Para probar que desde el principio planeabas robarme mi dinero y mi casa para financiar la vida de tu hermano». «¡No es cierto! Elena, escúchame». Alejandro dio un paso adelante desesperado. «Mi madre me lo pidió. Decía que Javier era muy desafortunado. Solo pensaba prestarles un poco». Elena, sin escuchar sus excusas, sacó su tableta del bolso. Encendió la pantalla, mostró el historial del chat familiar que había guardado y se lo acercó al pecho de Alejandro.
Aquí está escrito claramente cómo planeaban convencerme y cómo hacer que todo fuera un hecho consumado para adueñarse de todo. Elena lo miró fijamente y dijo con una voz tan tranquila que ponía la piel de gallina: Alejandro, ¿crees que la casa que compré con 8 años de sangre y sudor es una olla barata que se queda con quien primero cocine en ella? Alejandro miró los insultos que él mismo había enviado y tragó saliva con dificultad. Se dio cuenta. Se terminó. Todo se había terminado. Rosa finalmente entendió la gravedad de la situación hasta la médula. Ese contrato de alquiler no era falso. Ese abogado no bromeaba. El pago de 420.000 pesos, la reparación de la cerradura y los antecedentes penales por allanamiento. Sus piernas fallaron. Cayó de rodillas sobre el suelo de azulejos fríos de la comisaría, rígida. Ah, Elena. Rosa dejó de lado su dignidad, juntó las manos y suplicó llorando, aferrándose al dobladillo del pantalón de Elena. Esta madre fue una tonta. Me volví loca. Javier es muy infeliz y pensé que moriría en ese departamento mohoso. Por favor, déjanos pasar esta vez. Somos familia. Valeria estaba atónita atrás, incapaz incluso de recoger su teléfono caído, simplemente parada allí. Elena bajó la mirada hacia su suegra, quien estaba postrada a sus pies, llorando con mucosidad y lágrimas. Si hubiera sido la Elena de antes, se habría apresurado a consolarla sin saber qué hacer. Pero ahora no tenía ninguna palabra de consuelo. Simplemente se quedó de pie, sintiendo la fuerza persistente de su suegra en sus pantorrillas. Esa fuerza agobiante era la misma que la había arrastrado al fondo del pantano llamado familia durante estos años. Elena se inclinó lentamente, agarró las muñecas de Rosa con ambas manos. No usó fuerza bruta, pero con decisión fue desprendiendo los dedos de Rosa uno por uno. Enderezó la espalda, dio un paso atrás y tomó distancia. Suegra. Elena la miró desde arriba y dijo con una voz ligera como una pluma, pero afilada como un punzón: esto es para enseñarle claramente lo que significa la ley. Al terminar, se dio la vuelta y se inclinó profundamente ante don Roberto. Las futuras demandas de daños y perjuicios civiles y compensación moral serán manejadas por el abogado Cortés hasta el final. Lamento mucho las molestias de esta noche. Don Roberto también se levantó, eliminó su expresión de hostilidad y mostró una actitud bastante cortés. Respondió con un saludo brusco: Elena, eres increíble. Disfrutaré viviendo en esta casa como si fuera mía. Elena no volvió a mirar ni a Rosa, que estaba colapsada en el suelo, ni a Alejandro, que había perdido el habla. Siguió al abogado Cortés. Atravesó las puertas automáticas y salió hacia el aire fresco de la noche de la ciudad. Una semana después. Reforma. La oficina personal del abogado Cortés olía a un ligero aroma a té. Elena, sentada frente a la gran mesa de madera, hojeaba tranquilamente el fajo de documentos. El divorcio ha sido aceptado formalmente por el tribunal. El abogado Cortés se recostó en su silla de cuero, uniendo sus manos. Es una solicitud de divorcio judicial basada en el trato injusto por parte del cónyuge y sus ascendientes directos. Con las pruebas de los mensajes guardados y los registros de la policía, la culpa es 100% de la otra parte. Debido a que el matrimonio fue muy breve y es claro que el inmueble fue adquirido con los bienes propios de la señora Elena, el tribunal rechazará la solicitud de división de bienes y reconocerá la propiedad total a su nombre. Elena pasó una hoja del documento. Además, la denuncia penal por allanamiento de morada y daños a la propiedad contra la señora Rosa sigue en curso. Continuó el abogado Cortés. Además de la indemnización y los costos de reparación que solicitó don Roberto, hemos añadido una compensación por el trato injusto de su suegra. La suma no es enorme, unos 100.000 pesos, pero dejará una mancha fatal en el historial crediticio de la señora Rosa. ¿Qué pasó con mis 300.000 pesos? Preguntó Elena levantando la vista. Como fue un acto de intentar ocultar bienes comunes de la pareja a un tercero,
Es posible reclamar el reembolso total a Alejandro durante el proceso de divorcio y liquidación. El abogado Cortés tomó su taza de té. En pocas palabras, los familiares de Alejandro no recibirán ni un peso y, por el contrario, tendrán que pagar enormes costos legales y daños. Señora Elena, ¿podemos proceder así? Elena tomó la pluma estilográfica sobre la mesa y escribió su nombre sin dudarlo en la última página del documento. Perfecto. Dejó la pluma. No hay necesidad de ceder ni un milímetro. Rechazaremos todas las propuestas de mediación del tribunal. Al mismo tiempo, en una empinada calle de un barrio estudiantil antiguo, Javier caminaba encorvado, arrastrando esa enorme maleta negra. Debido a la inclinación, las ruedas de la maleta chocaban contra el asfalto agrietado, haciendo un ruido molesto. Valeria lo seguía llorando, cargando solo un pequeño neceser de maquillaje. «Hermano, dijiste que me dejarías vivir en un departamento de lujo en la mejor zona», sollozaba secándose las lágrimas. «Ya cancelé mi pequeño departamento y también mis clases de pilates. ¿Y ahora me dices que viva en este barrio?» Los dos se detuvieron frente a un edificio antiguo de azulejos amarillos que parecía a punto de derrumbarse. Había un letrero de plástico descascarado que decía Residencia Esperanza. Javier arrastró la maleta hacia el pasillo estrecho y mohoso. El aire estaba lleno de olor a sopa instantánea, a papel tapiz con moho y a un olor ácido por falta de ventilación. A ambos lados del pasillo, puertas de madera contrachapada estaban alineadas como gallineros. Cada pocos pasos había carteles de advertencia rojos que decían «Silencio absoluto». El administrador recibió el efectivo arrugado, lo guardó sin contar y lanzó las llaves con un llavero de plástico. Habitación 304. El baño compartido está al final del pasillo. El agua caliente es hasta las 11 de la noche. Después arréglense como puedan. Javier insertó la llave y abrió la puerta de la 304. El cuarto era tan pequeño que sofocaba. Una cama individual con el colchón vencido. Un escritorio estrecho pegado a la cama. Eso era todo. No había ventanas. Solo un respiradero del tamaño de una palma de mano en la parte superior de la pared. Esa gran maleta negra no cabía en la habitación, quedando atascada en el hueco de la puerta. Valeria miró la esquina de la habitación, soltó el llanto que aguantaba y se sentó en el suelo. «No entro. No puede vivir gente en este chiquero. Regresaré a casa de mis padres ahora mismo». Javier estaba rojo de vergüenza y fatiga extrema. Pateó la maleta dentro de la habitación y al golpe se escucharon golpes de protesta desde la habitación de al lado. «¿Crees que vine aquí porque quería?», rugió con las venas del cuello saltadas. «Mi hermano se llevó todo mi dinero para pagar la indemnización a ese delincuente. Hasta la cuenta de pensión de mamá fue embargada. Si no quieres dormir en cartones en el metro, cállate la boca». Valeria, intimidada por su furia, se quedó atónita, sentada en el estrecho pasillo, cubriéndose la cara con ambas manos y llorando. Sus lamentos se mezclaban con el sonido de la tos seca de un estudiante al otro lado, resonando de forma sombría. 2 semanas después, zona financiera, el edificio de la casa de bolsa donde trabajaba Alejandro. El cuarto de descanso durante la hora de almuerzo era el lugar donde los rumores se difundían más rápido. Las empleadas, perfectamente maquilladas, se reunían frente a la cafetera cuchicheando. Oyeron lo de Alejandro de marketing. Dicen que se metió en un problema tremendo. ¿Lo del divorcio? Mi amiga de legales dice que el tribunal envió una notificación directamente a la empresa. Dicen que conspiró con su madre para robar los bienes de su esposa. Es mentira, ¿no? Siempre vistiendo trajes caros de caballero. Y resulta ser un mantenido que vive del dinero de su esposa. No solo eso. Dicen que intentó desviar el dinero que ella le confió para decorar su nuevo departamento. Parece que ella le quitará hasta el último peso. No puedo creerlo. ¿Por qué la empresa no lo despide? En el pasillo fuera del cuarto de descanso, Alejandro, que caminaba con un vaso de papel vacío, se quedó de piedra.
Su rostro era color tierra y sus ojos estaban inyectados en sangre. Durante los últimos días, estos susurros lo habían seguido como una plaga de moscas dondequiera que fuera. A las 3 de la tarde, fue llamado a la oficina del jefe de recursos humanos. El jefe, con un rostro totalmente inexpresivo, deslizó un documento. Alejandro, ¿sabes cuán importante es para la empresa mantener la imagen y la integridad de nuestros empleados? Debido a los rumores deshonrosos sobre tu vida privada, el ambiente en marketing es pésimo. Se dice que hasta los clientes VIP se enteraron. Alejandro tragó saliva e intentó forzar una sonrisa. Jefe, todo es un malentendido. Mi esposa, por un momento de locura, inventó tales cosas. ¿La notificación del tribunal miente? El jefe cortó sus palabras fríamente y señaló el documento. La empresa no tiene razones para retener a alguien que causa problemas morales y que pronto verá su salario embargado. Firma este convenio de renuncia mientras puedas mantener algo de dignidad. Es la última consideración de la empresa. Alejandro miró el documento, con los dedos temblando. Quería suplicar, pero al enfrentar la mirada fría del jefe, sus labios se secaron y no pudo articular palabra. Al atardecer, Alejandro salió caminando del edificio, con una caja de cartón donde estaban sus pertenencias, mirando al suelo. La multitud de la hora de salida lo rebasaba, pero nadie dirigía una mirada a ese perdedor. Esa noche, en la azotea de un antiguo departamento, la pintura impermeabilizante verde de la azotea estaba agrietada y descascarada. Alejandro estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo frío. Frente a él, un par de botellas de alcohol barato compradas en la tienda y una bolsa de snacks sin abrir. Destapó la botella, bebió sin usar vaso. El alcohol fuerte bajó quemando su garganta, provocándole una violenta tos. Tomó su teléfono y accedió a la aplicación del banco. El saldo disponible era de 45 pesos. No le alcanzaba ni para comprar otra botella. De repente, recordó la cara de Elena sonriendo inocentemente al señalar la bahía de la ciudad, el día que firmó el contrato del departamento. Alejandro, de ahora en adelante beberemos vino mientras miramos la vista desde ese balcón, pero ahora, esa vista brillante estaba demasiado lejos. Como si hubiera despertado de un sueño, no pudo soportar la miseria y lanzó el teléfono contra la pared de concreto. El sonido de la pantalla, al hacerse añicos, resonó vacíamente en el cielo nocturno. Escondió la cara entre sus rodillas y comenzó a llorar sofocadamente como una bestia. Al mismo tiempo, Elena estaba sentada en su pequeña habitación de siempre en casa de sus padres. La lámpara de escritorio emitía una luz naranja cálida, y desde afuera de la ventana se escuchaba ocasionalmente el motor pesado de un autobús pasando. Elena acababa de bañarse. Su cabello húmedo caía suavemente sobre el cuello de su pijama. Tomó su teléfono y la pantalla se iluminó. Una notificación de su aplicación de gestión de activos. El pago de 420.000 pesos recibido de don Roberto. Ella lo había invertido en un fondo de alto rendimiento con capital garantizado. Solo con los rendimientos y esa entrada de dinero, podía vivir una vida elegante en la ciudad, sin tener que preocuparse por las caras de sus jefes o su familia política. Tocó la notificación, observó el número de ahorro creciendo y apagó la pantalla con una expresión tranquila. Abrió el cajón inferior de su escritorio. Bajo los libros especializados que ya no leía, descansaba un libro de cuentas azul marino con el lomo desgastado. Elena lo tomó y lo abrió lentamente. El papel ya estaba amarillento. En cada página, con letras pequeñas como hormigas, los números y los detalles estaban escritos de forma asfixiante. Almuerzo, arroz comprado en la tienda, ahorro de 45 pesos en comida, aguantar el café con leche antes del trabajo, tomar café instantáneo de la oficina, ahorro de 30 pesos. El forro del abrigo de invierno se rompió, lo llevaré a coser. Renuncio a comprar ropa nueva. Ahorro de 850 pesos. Fueron 8 años completos, exactamente 2.920 días.
Ahorró desesperadamente sin desperdiciar ni una sola moneda de un peso. Hubo veces que, caminando bajo la nieve en pleno invierno, veía el café caliente tras el cristal de una cafetería y tenía que tragar saliva y apartar la mirada. Todo ese tiempo de resistencia absoluta en esta ciudad cruel fue solo para tener mi propia casa, donde mi nombre esté escrito claramente y pueda dormir estirando las piernas. Pero aquel hombre en quien confiaba como esposo, en una tarde cualquiera, envió un mensaje y quiso regalar toda la hambruna y tristeza de sus 8 años a su hermano menor. Elena extendió el dedo índice y acarició suavemente el número 45 pesos, escrito en el papel. Ella no lloró, sus ojos no se calentaron, y no hubo dolor en su pecho como si la cortaran con un cuchillo. Solo una sensación de liberación perfecta, extrañamente profunda, envolvía todo su cuerpo. Era como si la roca gigante que había estado asfixiándola durante estos 8 años finalmente se hubiera hecho añicos, desapareciendo sin dejar rastro. Arrancó esa página, siguió rompiendo la segunda y tercera hoja sin piedad. Despedazó todo el libro de cuentas y después de desarmarlo fue metiendo hoja por hoja en la pequeña trituradora debajo del escritorio. El sonido del motor de la trituradora resonaba. Esos trozos de papel, hechos de su propia miseria y paciencia, eran triturados por las cuchillas afiladas y caían como nieve sobre la papelera transparente, convirtiéndose en pedazos de papel blanco sin significado alguno. En la habitación silenciosa, el sonido del papel siendo triturado continuó durante minutos. Elena no apagó la trituradora hasta que incluso la dura cubierta del libro fue consumida. Luego, tomó su teléfono y abrió la aplicación de comida. Como siempre hacía, no perdió tiempo buscando cupones o tiendas con envío barato. Deslizó el dedo sin dudarlo hacia la categoría de los restaurantes de sushi de lujo más caros del barrio. Pidió un set especial de sushi con erizo de mar de alta calidad y atún rojo. Presionó el botón de pago sin vacilar. Poco después, llegó el sushi envuelto en el empaque más fino. Elena se sentó frente al escritorio y abrió la tapa de la caja de madera de alta calidad. Tomó sus palillos, eligió una pieza de atún brillante con grasa y la llevó lentamente a su boca. Junto con el aroma fresco del mar, el pescado se derritió en su lengua como helado. Era un sabor perfecto, sin una pizca de culpa ni carga emocional. Mientras masticaba el sushi, levantó la vista y miró la vista nocturna de la ciudad desde la ventana. Una agradable brisa nocturna soplaba por el hueco de la ventana. Estaba un poco fría, pero sobre todo era libre. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente.